Hola, me llamo Marina Pi, vengo del IES Gregori Mañas de Oliva y este es mi proyecto. Lo he dividido en dos partes, la primera radiotelegrafía con sus fundamentos, el transceptor y el oscilador, el código Morse y dos comunicados, uno experimental y uno internacional. Después en la parte de Wi-Fi hablaremos de la fabricación de antenas, de la sociedad del IE-Cubo y la seguridad y vulnerabilidad en el protocolo de los sistemas. La radiotelegrafía se basa en la unión del telégrafo con la radio. El primer mensaje telegráfico se envió en 1838, pero no fue hasta 1900 cuando apareció la radio debido a tres procesos. Primero apareció Maxwell, que descubrió la existencia de las ondas electromagnéticas. Después apareció Hertz, que hizo un experimento y comprobó las características de dichas ondas. Y en 1900 apareció Marconi, que integró sistemas de comunicación y comercializó el producto. El transceptor es la base para que funcione el telégrafo, consta de un transmisor y un receptor y está compuesto de un módulo oscilador, un módulo de RF o amplificador y otro amplificador de BF. Después está la antena, la llave conectada al módulo BF y el auricular también. El oscilador, que es la parte del transceptor, tiene el plano de masa, después el transistor con su emisor, su base y su colector. Se gira y se pega, se suelda en tres islas pegadas al plano de masa. Después se añade una resistencia en el emisor, otra resistencia en la base y en el punto de alimentación, un cable entre el colector y el punto de alimentación, un condensador entre el emisor y el punto de salida, otro condensador en el emisor y el plano de masa, un último condensador entre la base y el emisor y por último el cristal de cuarzo que se suelda con la base y el plano de masa. Entonces aquí tenemos la alimentación y la salida. El oscilador después se comprueba que su onda con un osciloscopio, con el dominio tiempo, y después se analiza su frecuencia con el analizador de espectro, que se basa en el dominio de frecuencia. Después el código Morse es el lenguaje en que se basa el telégrafo, está compuesto de puntos y rayas que se corresponden con pitidos cortos y largos respectivamente. Hicimos un comunicado experimental con un radioaficionado experto a 500 metros de distancia y consistió en llamar, saludar, dar nuestro nombre y despedirnos. Después este mismo hombre hizo un comunicado internacional, contactó con un italiano y con un inglés y este comunicado sí que es más difícil porque te puedes encontrar con gente muy experta y entonces se siguen una serie de pasos. Primero se da la llamada general dando el indicativo 3 veces, después se da la contestación a la llamada general intercambiando indicativos, se saluda y se agradece y todas estas letras son siglas en inglés para hacerlo más universal. Después se da el nombre, se da el QTH, que es la localización, el sitio donde se vive. Después se pregunta cómo se recibe la señal y también se puede dar información técnica como del equipo, la potencia, la antena y información meteorológica como por ejemplo cómo está el día, la temperatura y después ya se comenta lo que sea y eso ya es opcional. Después para despedirse se desean suerte y agradecen el buen comunicado. Después se piden la QSL, que es la tarjeta personal de cada radioaficionado y se envía mediante un correo propio de esta sociedad y se desean encontrarse en otra ocasión y se dan saludos cordiales que se caracterizan por el número 73. Después en la parte de Wi-Fi para fabricar antenas con envases se necesita un recipiente alargado, puede ser de cualquier producto, un trozo de cable, un conector N, que eso lo venden en cualquier ferretería,
un soldador y una taladradora o punzón y tornillos. El proceso que sigue es, primero se suelda con el soldador el cable con el conector N, después se hacen 4 agujeros al envase con las medidas oportunas con la taladradora, después se sujeta el conector N y el cable con el envase mediante los tornillos a través de los agujeros y asegurándonos de que el cable queda dentro del envase. Y por último se comprueba que la antena funciona. Después, lo que os puedo decir del IEcubo es que es la mayor sociedad mundial sin ánimo de lucro, cuya finalidad es el avance y la innovación tecnológica para beneficio de toda la humanidad. A esta asociación pertenecieron científicos tan importantes como Thomas Edison y Alexander Graham Bell. Un poco con el funcionamiento, cada 3 años se elige un presidente que realiza la función de primero presidente electo, después presidente y por último, último presidente, según el año. Se divide en 10 regiones geográficas, nosotros estamos en la 8, después tiene 333 secciones locales, 2.081 capítulos, 38 sociedades y 7 consejos técnicos, más de 1.855 ramas estudiantes en 80 países, y 533 capítulos estudiantiles de la rama. En seguridad y vulnerabilidad en el protocolo de los sistemas vimos que nuestros ordenadores no son tan seguros como pensamos y que existen formas manuales y programas diseñados para conseguir nuestras contraseñas y que por supuesto siempre debemos cambiar las que nos den por defecto por otras pensadas por nosotros mismos y que no sean palabras del diccionario. Esto es todo, espero que os haya gustado y espero que vayáis al practicum.